Muchas gracias. Realmente estar en Nou Barris, en Barcelona, con los compañeros del Partido Republicà d'Esquerra, es algo que algunos queríamos hace ya mucho, ¿no? Por ahí España adelante, ¿no? Al fin y al cabo, vosotros sois un foco de resistencia absolutamente inasequible al desaliento, que habéis funcionado como un ejemplo para muchos a lo largo de estos años, ¿no? Y además es un partido, el Partido Republicà d'Esquerra, que nació al servicio de la República, para servir a Cataluña y servir a la República Española, fundado por Marcelino Domingo y por don Manuel Azaña en su momento. Y en ese sentido es muy importante que ese testigo histórico se mantenga. Nosotros ahora afrontamos, en el conjunto de toda España, afrontamos un momento muy especial que a nadie se le escapa, ¿no? Es decir, que a los problemas nuevos se le juntan los problemas tradicionales. Y como decían en el 15M, no queremos viejas mentiras, o sea, queremos mentiras nuevas. Bueno, pues las estamos teniendo todas. No sé quién demonios se inventó ese eslogan, ¿no? Pero desde luego estaba muy acertado. Ahora disponemos de todo tipo de nuevas mentiras y, por supuesto, ninguna de esas nuevas mentiras resuelve los viejos problemas tradicionales, ¿no? Y así estamos. Entonces, la cuestión es que la lucha por el republicanismo, que tiene diversos avatares, diversos protagonistas y diversos abanderados y diversas tendencias, sin embargo, pese a esa pluralidad de nombres que evocan la palabra república, o incluso de los estados en forma de república, que me recuerda muchísimo a aquella expresión que hizo Cospedal cuando hablaba de forma diferida, ¿no? O sea, eso me recuerda como la república en diferido, ¿no? Es muy parecido. No sé quién demonios acuñó la expresión de Estado en forma de república, pero me recuerda mucho a las elucubraciones de Cospedal, ¿no? Posiblemente provenga de la misma matriz mental, ¿no? Para poder hablar de eso, porque supone enmascarar algo tan sencillo como es la vocación de la república. La vocación de la república podríamos hacerla en un sentido filosófico y estar aquí elucubrando durante horas y hablando de los gansos del Capitolio y de los discursos de Demóstenes y de las aportaciones de este y del otro y de la otra y tal, y hablar sobre qué república queremos y cuáles son los objetivos que mejor le cuadran a la república de nuestros sueños. Los objetivos y el pasaporte. Pero el republicanismo, si es algo, aparte de ser un sistema de valores, es acción. Es acción republicana. El republicanismo es un sistema de valores, pero los valores no son nada si no orientan las conductas. Y si esas conductas no se traducen en hechos. Esa es la clave de la salud de la república. Que los valores sean asumidos y los valores inspiren las conductas y las conductas se traduzcan en hechos. Cuando se habla de la cuestión republicana, sea en España, en Cataluña, donde haga falta, siempre existe la tendencia esa que tú expresabas, que había aparecido en el periódico, de la gente extraña que habla de cosas extrañas, ¿no? Luego siempre hay el otro extremo, ¿no? Te viene el mozo de escuadra que te dice la república no existe, ¿qué me estás contando? ¿No? Y tal, ¿no? Entonces tenemos por un lado los que defienden la abstracción suprema, que no sabemos muy bien en qué consiste, porque no se traduce en hechos concretos que cambien la vida, y luego por otro lado el que pretende apelar a la realidad de la república no existe, ¿no? Y entre medias tenemos que seguir viviendo y unos aceptan lo que hay y otros consideran que lo que hay es manifiestamente mejorable. Pues entre los que piensan que lo que hay es manifiestamente mejorable, estamos los republicanos, todos los republicanos. Pero yo donde quiero llegar con ustedes es al hecho de que el republicanismo es acción. Si el republicanismo no se traduce en acción, no va a ninguna parte. Así que cuando alguien les diga que están siempre ustedes elucubrando sobre cosas que no existen, decía el mozo de escuadra,
Creo que sería importante evocar a Álvaro de Albornoz. Álvaro de Albornoz es uno de esos republicanos olvidado por completo, que fue ministro de Justicia en el gobierno constituyente de 1931, era asturiano y era un republicano de sus irredentos. A él le debemos toda la parte del tratamiento de la Iglesia y del laicismo en la Constitución de 1931, le debemos la ley del divorcio, le debemos el inicio de la carrera por la consecución de plenos derechos civiles y políticos para las mujeres y las políticas de igualdad. Es decir, Álvaro de Albornoz fue alguien que sí tradujo en hechos concretos que transformaron la vida de la gente, que aparecieron en el Boletín Oficial del Estado, pero para dar solución a problemas concretos, tan concretos y tan necesarios como era, por ejemplo, la igualdad entre las mujeres y los hombres, políticamente hablando, ¿no? Y además poner a la Iglesia en su sitio, que no es otro que el sitio de las almas, sino el sitio del Estado o del espacio público, interfiriendo en el buen hacer de las gentes. Álvaro de Albornoz, en 1926, en una reunión del Grupo de Acción Republicana que había fundado Manuel Azaña, dijo unas palabras que son muy importantes de evocar y que luego las publicó en un libro sobre el Partido Republicano en España, que recogía toda la historia desde aquellos primeros republicanos que acabaron deportados en las colonias en 1797 hasta su época contemporánea en 1926. Él decía que los republicanos entre nosotros podemos hablar lo que queramos de los gansos del Capitolio y de la tradición filosófica que puede haber llegado hasta nosotros, pero o respondemos a los intereses del pueblo, o respondemos a los intereses reales de las personas, o damos respuesta políticamente hablando, allí donde estemos, en el ámbito en el que estemos, a los problemas reales de la gente, o sencillamente no acabará todo esto en nada. Absolutamente en nada. Es decir, la República tiene que ser algo, tiene que ser el marco político, institucional, que permita el ejercicio de la libertad de forma fraterna y de forma solidaria, porque apelaciones a la libertad hay muchas, pero siempre se olvidan a esa gran olvidada que decía el profesor Domenech, que es la fraternidad. La República no es otra cosa que la fraternidad organizada. Y no puede ser una república fraterna si es sobre una base étnica. El Estado construido sobre una base étnica o sobre una base racista o sobre una base que lo que hace es que busca la discriminación, es la negación misma de la república, porque la república se basa en la existencia de una concepción universal de la humanidad, que es una concepción que es la que ha construido el mundo tal y como lo conocemos. Y la República es una cristalización de ese ideal. Es una manera de organizar la convivencia de esa forma. Y eso es lo que hace que un republicano se sienta en su patria, allí donde vaya, si está al lado del pueblo y si existe además una república que se reconoce, porque te emociona reconociendo los símbolos y viviendo desde abajo, fraternalmente, horizontalmente, con los otros pueblos. O sea, el republicano no se siente ajeno en ninguna parte del mundo. El gorrito ese frigio que llevan las evocaciones de la República hacía lugar a eso. O sea, hacía referencia a esa parte de los Balcanes donde los esclavos escapaban y encontraban una patria en la cual podían ser libres, aunque hablaran idiomas distintos, aunque tuvieran orígenes distintos. Y no es de extrañar que cuando se construyeron los símbolos de las repúblicas se utilizaran ese tipo de simbologías, porque había algo muy profundo detrás. ¿Qué significa hacer república en concreto en la España actual o en la Cataluña actual? Bueno, pues significan cosas muy serias, muy importantes. Significan cosas que entran en contradicción con la relación de fuerzas, con el Estado actual y con la política realmente existente por parte de todos. Porque claro, sencillamente si nosotros nos ponemos a hablar de la República y queremos seguir la evocación de Álvaro de Albornoz y de sus compañeros y compañeras y decir que la República es algo concreto, tendremos que hablar de la realidad concreta, ¿no? La lucha
por cambiar la realidad concreta tiene que hacerse a partir de las circunstancias concretas en las que se habita. Si no, lo que estamos haciendo es idealismo de la peor especie. Hay que partir de la realidad, de lo que tenemos. Y esta realidad no nace como por el salmo. Esta realidad viene de una tradición, de una historia, de unos hechos que son los que han construido la actual relación de fuerzas. Pero no solo en Cataluña, en todo el Estado, en todo el mundo. Entonces, un republicano o una republicana es alguien que tiene que, en primer lugar, tratar de comprender qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál es la situación que tenemos? Y ahí es donde cabe la pregunta. ¿Sirve la idea republicana para dar respuesta a los problemas del mundo actual? Yo creo profundamente que sí. Podemos discutirlo. Eso es algo muy republicano. No se trata del derecho a decidir. El derecho a decidir, eso no es más que un eufemismo que ha tenido mucho éxito, pero la cuestión no es el derecho a decidir. Tenemos derecho a decidir si queremos una base americana. Tenemos derecho a decidir si queremos ser súbditos del Banco Central Europeo, si queremos mejorar nuestra cooperación militar para tener controlados a los palestinos en Israel. ¿Eso es lo que tenemos que decidir? ¿No será que tenemos derecho a discutir las cosas? ¿Cómo vamos a decidir algo si no discutimos primero las cosas? Primero, la base misma de la democracia es el derecho a discutir las cosas. A que las cosas no tienen que ser porque sí, que no tienen que ser por la tradición o por narices. No, perdone, eso vamos a discutirlo. ¿Qué es eso de que esto tiene que ser así? O que yo puedo decidir sí o no. No, para decidir previamente tenemos que saber, comprender, discutir, debatir, hacer política. No es más que uno de esos eufemismos que se utilizan ahora para eludir las cuestiones centrales, las cuestiones importantes, las cuestiones que plantean contradicciones en el modelo vigente actual, pero no solo en España en su conjunto, también en la Cataluña realmente existente. En España en su conjunto se habla del proceso constituyente. El proceso constituyente me recuerda como hablar de la democracia en la transición. En la transición se hablaba de la democracia. Incluso había una cancioncilla: vuelve, habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana, patatín y patatán, y libertad sin libertad. Bueno, es horripilante. O sea, si analizas la canción, es para salir corriendo, es para decir, me voy, me pido la nacionalidad en Nueva Zelanda. O sea, esto está acabado, porque nos han vencido. ¿Por qué nos han vencido? Porque han metido en nuestro discurso palabras vacías de contenido que lo que nos impiden es tener instrumentos para conocer y destapar la realidad. La batalla ideológica es brutal, y esa batalla es una batalla que la está perdiendo el conjunto de la izquierda y de las fuerzas progresistas en toda Europa. Y también dentro de nuestras propias filas tenemos esa batalla casi perdida, porque la posmodernidad avanza y es especialista en cambiar el contenido de las palabras. Los procesos constituyentes los organizan los gobiernos provisionales después de una ruptura política y social y después de una victoria sobre el viejo régimen. Eso es un proceso constituyente. Si no hay una victoria sobre el viejo régimen y no se constituye un gobierno provisional y no existe una ruptura política y una ruptura social con el viejo régimen, los procesos constituyentes, quien los controlan, son las oligarquías de los viejos regímenes. Esa es la realidad. Pero se utiliza el concepto proceso constituyente para evitar la palabra república y para evitar la palabra ruptura. En el 77 se utilizó la palabra democracia para evitar la palabra república. Claro, ¿quién puede estar en contra de la democracia? ¿Cómo puedes estar en contra de la democracia? Y tú ingenuamente decías, bueno, un momento, pero ¿y la república? Ah, no, ahora es el momento de la democracia. Y ahora resulta que nos vienen con lo mismo. Ahora resulta que Pablo Iglesias tiene la misma opinión que Juan Luis Cebrián. Lo importante no es la república, lo importante es que haya más democracia o menos democracia. La república es algo para los cementerios, en los 14 de abril en los cementerios, para pasear por aquí, pasear por allá, pero no para hacer política. Bueno, hay gente que hace política con la república, pero no todo el mundo que hace política con la república está dispuesto a hablar de la realidad concreta.
Nosotros sí. Nosotros queremos hablar de la realidad concreta. La realidad concreta es que, por ejemplo, tenemos unas elecciones europeas delante, unas elecciones municipales. Yo quiero recordar que cuando se ha proclamado una república en España, ¿cuáles fueron las circunstancias en las que se proclamaron esa república como se proclamó? Hicieron un proceso constituyente. Salieron con una caja de zapatos a la plaza para pedir el voto a la gente. Preguntaron en el Ateneo, en el Consejo, no sé qué, le preguntaron a los jubilados. O sea, está bien hacer eso, que la gente participe. Eso es una forma de hacer prop, en el viejo sentido de la mejor tradición. Pero bueno, no nos confundamos. ¿Cómo vino la República? ¿Cómo se conquistó la República? Se conquistó la República, recordemos cuál era la situación. El 13 de abril de 1931, ¿cuál era la situación? Había una monarquía constitucional, había partidos constitucionalistas, había una corrupción galopante, había un sistema bipartidista que tenía concreciones nacionales en Cataluña, en el País Vasco, en algunos otros sitios y tal. Tenía una monarquía absolutamente decadente, corrupta y desprestigiada. No cazaba elefantes, porque no se llevaba, pero sí tenía todo tipo de habilidades especiales muy propias de la familia Borbón. Esa era la situación. El descrédito era total. Y hubo cambios sociales. Y en un momento determinado se creó una gran conjunción, una gran unidad. Los partidos republicanos, todos los partidos republicanos del conjunto del Estado, empezaron a organizarse desde el año 1926. Se creó el Partido de Acción Republicana, se creó la Alianza Republicana y en Cataluña hubo un agrupamiento de base muy importante para derrotar a la derecha catalana que había sido cómplice de todas las corruptelas y de todas las corrupciones del viejo régimen monárquico en España. ¿Y qué ocurrió? Que los republicanos catalanes ganaron las elecciones. Y el régimen perdió Barcelona. Eso en sí mismo no tenía por qué haber sido definitivo. Si tú pierdes Barcelona pero controlas Madrid, pues tienen un problema en Barcelona. Pero ¿qué pasa si además de perder Barcelona, el viejo régimen pierde Madrid? Y todo lo demás de paso. Entonces la oligarquía tiene un problema. Pero la tiene no solo en Madrid, también la tiene en Barcelona. Y eso fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que hubo una coordinación política entre unos republicanos y otros republicanos. ¿Para qué? Para derribar un régimen corrupto. Y ese es el modelo. Si no hay coordinación política, no hay ninguna república, absolutamente ninguna. Y desde luego, los que apelan a la república sin creer en ella, porque no son más que la evolución del viejo régimen, que fueron imprescindibles en la transición para llegar hasta donde estamos y que ahora se han visto obligados por sus propias trampas a apelar a la República como una huida hacia adelante. Eso sí, ciertamente ha generado un grave problema al régimen del 78. Pero no es la llave del cambio. La llave del cambio es la coordinación política de los que están en contra del régimen. Esa es la llave del cambio. Y en esa llave del cambio, la parte española está ausente. La parte que es decidida partidaria de la ruptura con el régimen del 78 está ausente, no tiene representación parlamentaria. Esa es una de las claves de este asunto. Y eso es un tema que se puede resolver. Ramiro, cuando ha enumerado el programa europeo, lo que ha planteado son cosas ciertamente que hemos estado discutiendo, que son importantes, y es verdad que hay una discusión sobre si se puede cambiar Europa o no. Mire, el planteamiento es equivocado, no el que hace Ramiro, el general. El general se dice o somos euroescépticos o somos papanato europeístas. Bueno, pues mire, la Unión Europea se